quieren algún tema especial. Oh. Se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, doctor, se ve. Sí, doctor. Bueno. Bueno, estaba diciendo de que prácticamente tenemos 2 clases más o menos. Si quieren ustedes repetir algún tema que le pueda hacer, que le parece que es interesante, sería repasar un poco, ¿verdad? 2 clases más. Sobre todo a mí, por ejemplo, me interesa mucho que tengan un buen concepto de lo que es una autopsia. Porque, y bueno, vamos a ver. Sí, doctor, creo que ese es un tema que podemos volver a ver. O sea, para Correcto. fijar mejor. Y le voy a mostrar también la importancia de la autopsia. De un caso que ustedes recordarán que que involucró a 2 médicos acá en el Alto Paraná y al final creo que salimos nosotros, yo y el doctor Bellasey, pagamos el pato. Bueno, el aborto. El aborto es un tema discutido donde todo el mundo opina, todos creen tener la razón y juntamente con la eutanasia son los temas más controvertidos que tiene la medicina. Y este es el aborto. Todos se meten, incluso la ley, el abogado, el sacerdote, todos se meten y donde sale pagando en realidad es la paciente y el médico. El concepto médico de aborto es la interrupción del embarazo cuando el feto aún es incapaz de vivir fuera del claustro materno. Es el concepto médico. El concepto jurídico de aborto, por su parte, define como la muerte o destrucción del producto de la concepción en el vientre de la madre, provocada voluntariamente. Por consiguiente, se considera aborto
todos los casos en que el producto de la concepción es expulsado violenta y prematuramente del claustro materno. Ese es aborto. Y este es acá. Todas son nuestras fotos, son nuestros casos. Cuando fuimos a buscar, cuando hubo una denuncia, fuimos ahí, hicimos un allanamiento y esto estaba en la palangana. Bueno, y perforado el útero, incluso una histerectomía. El aborto puede ser espontáneo o patológico, cuando la muerte no deseada por la madre es producto de alguna anomalía fetal, materna o placentaria. El aborto espontáneo. No es como dice en la definición de los abogados, que es aborto para ellos es la muerte o destrucción del producto de la concepción en el vientre de la madre provocada voluntariamente. Puede ser accidental cuando la muerte es de causa traumática, tóxica o medicamentosa. Es legal cuando es autorizado por el juez. Pero es muy difícil que el juez autorice. Primero porque no está muy convencido y segundo porque no quiere ponerse mal con la iglesia. Acá había un caso de una criatura de 10 años tenía. Yo no sé qué habrá sentido ella, por eso que la madre le llevó al ginecólogo. Probablemente porque perdió sangre, seguramente, y no cuenta. Simplemente llevó al ginecólogo y el ginecólogo no sabía qué hacer a una niña de 10 años. Entonces le hizo una ecografía cuando encontró un embarazo. Desde luego es lógico que la madre haya dado un grito al cielo, su hija embarazada, y fue al juez, fue y habló con el abogado, habló con el juez pidiéndole autorización para que le practiquen el aborto. Este se negó rotundamente. Yo era el médico forense cuando me convoca el juez y yo planteé una junta médica, pero que estén presentes ellos. Pero antes de fijarse la fecha, o sea que antes de irme a la junta médica, yo le llamé a mi jefe, a mi profesor de ginecobstetricia, Ruotti. Ustedes tienen un libro, hay un libro, él escribió un libro sobre obstetricia, creo que es Ruotti, el profesor Ruotti. Entonces, yo le pregunté a él si qué él haría, ¿no?, en caso de una nena de 10 años. Y él me dice, debe tener hijo, no aborto de ninguna manera el aborto. Se opuso totalmente al aborto. Es un embarazo de alto riesgo, pero bajo un control médico estricto ella puede tener su hijo. La naturaleza es sabia, ya le preparó a ella para embarazarse. Bueno, está embarazada. O sea que no había forma de discutir un poco con él. Bueno, yo ya tenía ese concepto de un docente que me diga eso. Y estuvimos en la reunión. Estuvo otro médico pediatra, estuvo un ginecólogo infantil, estuvo una enfermera licenciada, estuvo 2 sacerdotes, estuvo la jueza, la fiscala,
no sé quién más, la psicóloga, y cada uno dio su opinión técnica. El psicólogo habló mucho, diciendo esto, aquello, bla, bla, bla. Al final no se negó el juez a firmar la resolución por la cual autorizaba el aborto. Bueno, la señora se retiró llorando cuando se le comunicó eso y desapareció. Nunca más apareció. Yo creo que ella fue y practicó un aborto en Foz de Iguazú. De todo modo, es el aborto legal, digamos, cuando es autorizada por el juez. Y el aborto médico terapéutico cuando la madre corre riesgo de vida. Después tenemos los otros términos, la amenaza de aborto, cuando aparece hemorragia en la primera mitad del embarazo, aborto incompleto cuando los restos ovulares no han sido expulsados, el aborto infectado, cuando justamente los restos ovulares se infectan, etc. Te van a escuchar muchos términos al respecto. La ley contempla el aborto. El artículo 109 del Código Penal dice la muerte indirecta por estado de necesidad en el parto. No obra antijurídicamente el que causara indirectamente la muerte del feto mediante acto propio del parto, si ello, según los conocimientos y la experiencia del arte médico, fuera necesario e inevitable para desviar un peligro serio para la vida o la salud de la madre. En ese caso, se puede practicar el aborto cuando está en riesgo la vida de la madre. Pero tenemos siempre el aborto doloso, que es la muerte del feto producido fuera de los eximentes legales. Culposo cuando no existió ninguna intención, pero se perdió, sería el aborto espontáneo. Eugenésico en caso de una enfermedad transmisible o malformaciones. Acá, por ejemplo, nosotros hicimos el diagnóstico, o sea que se hizo el diagnóstico de una paciente que tenía una acrania, anencefalia, y sabemos que tiene 100% de mortalidad, que ella no puede vivir. ¿Cómo va a vivir sin cráneo? Claro que tenía cerebro, pero no tenía el cráneo, el hueso. Nosotros planteamos el aborto y nuevamente aquí que no. Y tal así que ella, convencida por sus asesores religiosos, nació la criatura. Nació viva, desde luego nació viva, pero vivió varias horas y después falleció. Bueno, los abortos sociales o sentimentales en caso de menores violadas, las dementes, el síndrome de Down, y causas económicas, padres extremadamente pobres, razones políticas en los países superpoblados, etcétera. Son todos los motivos del aborto. La muerte de la madre puede sobrevenir durante el aborto, poco o varios días después, pero como consecuencia del aborto. En nuestro medio, y acá de vez en cuando uno se entera de que la madre ha muerto y muchas veces no denuncian completamente que practicaban un aborto. Yo he visto una de ellas que no sabíamos qué tenía cuando la examinamos. Nosotros era un síndrome de Mondor, una peritonitis gravísima, sobre todo posgrado, útero perforado. Bueno, en nuestro medio es frecuente las complicaciones y la muerte debido a hemorragias, a infecciones. En un cadáver ictérico
debe investigarse la causada por maniobras abortivas. Eso el forense o cualquiera sabe perfectamente bien, sobre todo si está histérico, histérica. Tiene que examinar, tiene que hacer una autopsia justamente para probar si es que hubo o no maniobras abortivas. La hemorragia se debe generalmente a lesiones producidas por legrado uterino. La perforación del útero es otra de las complicaciones graves y ellas se producen con mayor frecuencia en el fondo uterino, seguido por la del cuerpo uterino. Eso es lo que se refiere a frecuencia de complicaciones. Pero eso es todo una cuestión médica. Acá viene lo problemático. El deber médico de confidencialidad es uno de los más importantes principios de la medicina. Su origen se remonta al antiguo juramento hipocrático. Este deber reviste tal importancia que, aunque en el comienzo fue considerado un mero deber ético, los sistemas jurídicos del mundo lo han acogido también como un deber legal, mantener la confidencialidad, es decir, guardar el secreto dentro, o sea que estar dentro del secreto médico, esta cuestión del aborto. Deber contrapuesto, derivado de ella. Uno le impone la obligación, la ley nos impone la obligación de denunciar delitos de acción pública. Penaliza a aquellos que, estando obligados a denunciar el delito, omitiera hacerlo. O sea que nosotros todos aquellos que trabajan como funcionario público en un hospital del Estado, dicen de que debemos denunciar el aborto. Y entonces está penalizando también la violación de secreto profesional, por otro lado. Penaliza un pilar de la ética, que es la autonomía. O sea que crea un serio problema. Por un lado, nosotros tenemos que ser muy cautelosos en saber guardar el secreto profesional, porque crea un problema el aborto. La persona que practicó un aborto y se complicó, ya sea por hemorragia o perforación o peritonito, lo que sea, ella sabe que está en riesgo de morir, ya sea por infección o hemorragia. Entonces ella se ve presionada por su patología, consultar con el profesional médico y va a ir a un hospital público. Por otro lado, el profesional que trabaja ahí tiene encima la ley que le obliga a denunciar actos como esto. Penalizado, por supuesto. Entonces, se ve entre la espada y la pared. Un lado es su vida y otro lado es su libertad. Y el médico ya otra vez en el medio. Los profesionales de la salud no tienen el deber de denunciar los abortos. Y esto probablemente el doctor Pidis va a decir lo contrario. Los profesionales de la salud no tienen la obligación de denunciar los abortos que conocieron en el ejercicio de su profesión, porque eso dice también la ley. Sin embargo, si aún así se realizara la denuncia, creo, esta sería nula,
para impulsar un proceso contra la mujer que se practicó el aborto o consintió que otro lo practicara. A veces ahí en el centro de salud, en el hospital regional, viene una paciente un post-aborto complicado y lo primero que hace la abogada que está ahí, hay una abogada ahí que es una asesora jurídica, algo así, dentro del hospital, o por lo menos había antes cuando yo estaba por ahí. Lo primero que hace es a la mañana recibir toda la información y una de ellas es recibir esa información de aborto y lo que hacía era denunciar. Y ahí tuvimos un desencuentro con ella cuando era director. Que no tenía por qué denunciar. Pero fue así. El argumento es que el interés del Estado en la persecución criminal no puede justificar y mucho menos obligar a que una mujer sea expuesta al dilema inhumano de decidir entre buscar asistencia médica o ir privada de libertad, o no buscarla y morir para evitar la persecución penal. Entonces yo les suelo aconsejar de que no denuncien. Los profesionales de la salud que trabajan en hospitales públicos son funcionarios públicos y que, como tales, tienen el deber de denunciar a la paciente que se realizaron abortos ilegales. Doctor, yo tengo una consulta Sí. que siempre me llamó la atención, que yo supe que sí se denuncia a las mujeres que practicaron aborto de forma ilegal cuando llegan al hospital, pero ¿y al padre del hijo? ¿No se le hace nada? ¿No se le denuncia también? Porque creo que muchas veces la madre es influenciada por su pareja o que se ve en una situación así y eso no entra junto también. Porque a veces las cosas se hacen en conjunto y ¿por qué solo la mujer se va a la cárcel, por ejemplo? Porque el delito es personalísimo. El que practica el delito, ese es en lo penal, es, digamos, la culpable, la que efectuó el delito. Es decir, que el hombre, ¿qué tiene que ver? Prácticamente nada. No vamos a hablar de actos morales, no vamos a hablar de moral. Probablemente sea el hombre el que le incita a la mujer a que practique un aborto. Pero eso, ¿dónde están las evidencias? Además, el hombre no es el que practica. En todo caso, la partera practicante, por haber practicado, tiene su dosis de culpa y la mujer por haber pedido y aceptado tiene la otra dosis. Pero el hombre, nada que ver. Pero de todos modos, ética o moralmente hablando, estoy casi seguro de que el hombre, que yo diría que en un 90%, incita a la mujer a eliminar esa criatura. Pero, ¿dónde está? Las evidencias no hay. Eso le vamos a preguntar al doctor Piri a ver qué él opina. Doctor. Sí, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buena Bien, la pregunta. Hay dos cosas que yo quiero hacer resaltar en relación al aborto. El aborto es el único, nuestro ordenamiento jurídico, donde están todos los delitos, se llama Código Penal. Nuestro Código Penal fue modificado en el año 1998. Y la única pauta que no se tocó en ese Código Penal nuevo es el tema del aborto. ¿Qué significa? Que se copió íntegramente de lo que estaba en el Código Penal de 1918. O sea, hace más de 100 años esta tipificación
ya estaba establecida porque por lo que usted acabó de decir, la cuestión cultural, religiosa y eso, impidieron o acobardaron, digamos, a nuestros legisladores de que se toque el tema del aborto. Un tema muy importante es que el aborto es el único delito que puede castigar a 3 personas al mismo tiempo. A la mujer, al marido si instigó o obligó, y a la que al médico, partera o enfermera que le realizó el aborto. El Código Penal divide esas 3 categorías para la tipificación del aborto provocado. Y la pena privativa de libertad van hasta 8 años de cárcel. No sé si me explico, doctor, o a la Sí, no se alumna que entiende. preguntó. Se entiende perfecto. A la chica, la Sí, autora. sí, gracias. Bueno, Y hay esa, un punto más de que es algo que se trajo de 1918 para que tengan en cuenta de que hay un atenuante que reduce a la mitad de la pena cuando el aborto haya sido causado para salvar el honor de la esposa, madre o hijo o de la hermana. O sea, antes una persona que no esté en matrimonio, que haya provocado su aborto por causas de esa naturaleza, tiene la pena disminuida a la mitad. O sea, se dan cuenta ustedes de que es un hecho que se trajo desde hace más de 100 años y se maneja todavía esas argumentaciones de honor de la esposa, madre o hija, que hoy en día ya no se maneja como un hecho real y jurídico. está. Bueno, de todo modo, hay todavía por delante temas que vamos a discutir, porque esto luego, yo creo que el tema del aborto hasta hoy da para dar una clase complicada. Doctora, Ya, hay una pregunta. sí, O sea, creo que más bien para el doctora. El doctor. ¿Cómo es que la iglesia puede tener tanta influencia o puede interferir tanto en un tema legal? ¿Cuál es el atributo que tiene? ¿Por qué tiene tanto derecho, digamos? ese es en primer lugar, la iglesia. La ley hacen las autoridades, nuestros diputados y senadores son los que sancionan la ley, que hacen la ley. En esa influencia participa muchísimo la iglesia, en esa opinión, y maneja prácticamente la opinión pública en general referente a estos actos morales, y la iglesia se opone a lo que es la vida, la muerte, la vida, etc. Por lo tanto, tiene mucha influencia. El doctor Piris es un tema luego para él. A mí particularmente me parece que la iglesia hoy en día, si bien nuestro estado constitucionalmente es un estado laico, tenemos que tener en cuenta que hasta la Constitución Nacional de 1992, la religión oficial del estado era la religión católica apostólica romana, entonces no estamos tan distantes del tema y la iglesia tiene su fuerza política. No nos podemos olvidar de que existen senadores, diputados, jueces, miembros de la Corte Suprema de Justicia que son activistas de las diferentes iglesias. Entonces, otro elemento también de que tenemos en cuenta, que debemos tener en cuenta que nuestro pueblo en general, el pueblo paraguayo, es de naturaleza religiosa, digamos, en más del 90% de los habitantes. Entonces, estos senadores y diputados no quieren salir no contra la iglesia, sino contra la creencia que la iglesia pone en ese 90% de la población general en relación a estos puntos en particulares. Yo creo que esa es la explicación, porque ningún punto o ninguna ley establece que la iglesia es la que está de por medio. O sea, la ley no puede tener fundamentos religiosos en este tipo de circunstancias, pero todos sabemos de que la iglesia actúa bastante fuerte en estos temas. Correcto.
no solo el problema es el aborto. En este caso, hay un caso emblemático que tiene que ver también con esta cuestión de la influencia de la ley, digamos lo que es. Una mujer arriba a un hospital público en busca de asistencia médica debido a una úlcera estomacal provocada por una explosión de cápsulas de cocaína que traía en su estómago. Fue denunciada a la policía por el profesional médico que lo atendió. ¿Ustedes piensan que esto es correcto? Ella también se vio en este caso, esa persona, igual que el aborto, se vio, aborto complicado, se vio en riesgo su vida de poder morir por esa cápsula de cocaína que explotó en el estómago. Y sin embargo, el médico tenía que haber guardado el secreto profesional porque ella se veía también veía amenazada la vida, como en el aborto, la hemorragia, la infección, por la toxicidad de la cocaína. Y sin embargo, fue denunciado profesional, el médico que lo atendió lo denunció. En caso donde el paciente llega a la institución médica con un cuadro de riesgo para su salud, los intereses en juego son, por un lado, interés del paciente, el derecho de confidencialidad, que incluye información respecto a la comisión de un delito, y por el Estado, el interés de la persecución penal. Los valores en juego son, por un lado, los derechos del paciente a la autonomía, a la privacidad, a la dignidad y la vida, igual que el aborto. Y por otro lado, el interés del Estado justamente en perseguir el tráfico de droga. Es un valor, la dignidad del ser humano, es un valor supremo en el orden constitucional, que junto con los principios del debido proceso penal impide al Estado valerse de medios inmorales para llevar adelante persecuciones penales, tales como la imposición a los profesionales de la salud el deber de denunciar a pacientes que acuden al hospital porque su vida o la salud está en riesgo. Un caso muy conocido y que incluso dejó una lección que hasta hoy no se olvida. Este caso, en 1996, María Teresa de la Cruz Flores, que era médica pediatra, fue arrestada por las fuerzas policiales peruanas, investigada y sentenciada a 20 años de prisión por el delito de terrorismo. Parte de la evidencia usada en el juicio fue que esta señora había brindado asistencia médica a un miembro del grupo terrorista Sendero Luminoso. En la sentencia peruana se afirmó que cuando un galeno tiene la simple presunción o el conocimiento del origen ilícito de las lesiones causadas a un individuo, está obligado a denunciar el hecho o ponerlo en conocimiento de las autoridades para que realicen la investigación respectiva. En el 2004, la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que la confidencialidad debe privilegiarse sobre el deber de denunciar, como claramente lo establecen las normas nacionales e internacionales, tales como la Constitución peruana, en este caso, el Código de Procedimiento Penal del Perú y el Código de Ética Médica de la Asociación Médica Mundial. Al dictar sentencia, en 1996 el Estado incurrió en una violación del principio de legalidad por penalizar el acto médico. Principio de legalidad quiere decir de que tiene que estar todo lo que sea supuestamente delito, lo que sea, tiene que estar escrita
uno no puede saber si algo está escrito. Si no está escrito, entonces no es ilegal las cosas. Tiene que estar escrito. Eso es lo que se llama, eso es lo que es principio de legalidad. Entonces, por penalizar el acto médico, que no solo es el acto esencialmente ilícito, sino que es el deber de un médico en prestarlo, y por imponer a los médicos la obligación de denunciar posibles conductas delictivas de sus pacientes con base a la información que obtengan en el ejercicio de la profesión. La razón de todo lo anteriormente expuesto, la Corte considera que el Estado violó el principio de legalidad establecido en el artículo 9 de la Convención Americana, en perjuicio de esta señora Cruz. La Convención Americana de Derechos Humanos reconoce entre las garantías de toda persona inculpada de un delito la de no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable. En el caso del aborto, es muy parecido a todo esto. Entonces crea un problema. Esto es un aborto espontáneo. Y crea todo un dilema al médico que todavía no están convencidos. Yo por lo menos, y el doctor Piri está presente, va a opinar después seguro, de que yo les digo a ustedes de que estas son las cosas que el médico no tendría que involucrarse en esto, y mucho menos involucrarse por haber denunciado un acto como esto, y en el caso del aborto o en el caso del riesgo que corre una persona que le explotó cocaína en el estómago. No hacer esa denuncia porque está en juego tanto la vida de su paciente, y tiene que contemplarse eso, y depende mucho del médico. Hasta acá, después voy a mostrar esto. Doctor Piri, si quería agregar algo al asunto. Efectivamente, en ese punto no tenemos una opinión par. Yo reconozco que te doy la razón desde el punto de vista práctico y desde el punto de vista médico, pero desde el punto de vista legal, la ley exige que se denuncie ese tipo de hecho punible. O sea, que si eventualmente se puede llegar a descubrir de que el médico le trató a una paciente que realizó un aborto provocado y este no denunció, y efectivamente puede llegar a tener unas consecuencias jurídicas contra el médico. Pero yo estoy 100% a favor de toda la parte que decís desde la perspectiva humana, desde la perspectiva del profesional, de que va a perder tiempo con otras cuestiones, siendo que tiene que darle mayor importancia a la atención directa del paciente. Pero desde la perspectiva del punto de vista legal, estrictamente legal, el médico tiene la obligación de dar aviso de formular la denuncia correspondiente si tiene conocimiento de ese tipo de hechos, porque es la única forma de que ese tipo de hechos tenga conocimiento público. Así es, doctor. ¿Alguna pregunta que ustedes quieran hacer? ¿Alguna duda que tengan? Porque es complicado esto y yo creo que no nos vamos a poner muy de acuerdo en esto, por lo menos por ahora, durante que la ley todavía para nosotros no es muy clara, y somos otra vez los que seríamos los más perjudicados en esta cuestión. Y tenemos que tener en cuenta que es como le dije inicialmente, es la ley donde se le castiga a todas las partes, ¿entendés? Es una cuestión muy, muy antigua los argumentos que tiene esta legislación. Vuelvo a decir que es una legislación de 1918, nunca se tocó eso. Entonces, esos son los argumentos que efectivamente se tienen que ir trabajando y se tienen que ir cambiando. Yo no estoy hablando desde la perspectiva de que a mí me parece desde el punto de vista
personal. Yo estoy a favor de que en muchos casos se deba realizar el aborto y todas esas cosas, pero yo estoy simplemente dando el enfoque de la perspectiva legal, de lo que dice la ley para este tipo de cuestiones. Bueno, esto queda entonces así, con esa cuestión que cada uno va a tener que analizar por su cuenta. Totalmente. Bueno, estos son los instrumentos que ustedes saben que son usados para el legrado. El espéculo, una pinza de aro, otras pinzas, la pinza de cuello, las legras, el dilatador de cuello. Tenemos ahí afuera del marco ese las legras. Son los instrumentos que se usan para esta maniobra. Y ahí está cómo se utiliza y donde justamente esa figura es muy buena porque da la imagen, primero, cómo el espéculo, cómo se dilata el cuello, ya se dilató, se introduce la legra para el legrado, se raspa, pero uno hace totalmente a ciega esto, no intenten luego ustedes hacer. A ciega va extrayendo la mucosa, uno no sabe si salió todo porque al final de cuentas queda resto de placenta ahí y se infecta y te da una peritonitis también. Otro es la herida que a veces se infecta y te da una peritonitis. Y otra es que se vaya uno más allá porque ahí parece gruesa la pared uterina. Sin embargo, yo le aseguro de que no es tanto como esa imagen, es fina y se perfora con facilidad. He visto un colega, un médico, me llama eso de la 1 de la mañana por ahí para ver porque ve algo que sale por la vagina de la mujer y no sabe qué es y estaba estirando y venía. Entonces dejó ahí asustado. ¿Y qué es lo que hizo? Con la legra esa perforó el útero, perforó la pared y salió acá afuera y comenzó a extraer intestino. Y salía por acá el intestino por la vagina. Cuando me fui a mirar, pues esto es intestino, te das cuenta que es intestino delgado. Entonces hicimos una laparotomía, entramos, seccionamos esos intestinos, unimos el intestino con una sutura término o terminal, cerramos el útero y bueno, se solucionó ahí. Eso es un peligro. Se puede perforar con facilidad. Aquí está un útero perforado, roto, ahí está, esta parte, la rotura uterina. Eso está todavía se sacó afuera, se exteriorizó el útero, se cerró el útero, ahí está la pared, la piel de la pared abdominal, se suturó el útero y se va a volver a meter adentro. Y así sale cuando esto se hace en alegre y se extrae esto y como que es grande, sale a pedacito, como en la primera imagen que mostré, o esta que está acá, Armando. Esto es chico todavía, no llega a 2 meses. Bueno, esto simplemente tienen que ustedes enseñar, sabiendo cuáles son los momentos de tener relaciones y el día fértil equivale a esto. Entonces, útero con un DIU adentro. Habiendo esto. Pastillas abortivas. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Doctor, entonces para asegurar, en la parte legal, el médico debe notificar obligatoriamente si está dando una sospecha de aborto. O sea, aborto provocado. Yo le digo a ustedes que no lo hagan. ¿Por qué? Porque
yo también le puedo asesorar a esa paciente de hacerle a usted una denuncia por violación del secreto médico. Tienen también eso encima. Sí, sí, sí. Yo le aconsejo que no haga. Y así como dice el doctor, la ley es la ley, la ley es la ley, nadie va a discutir eso. Pero hay otras cosas que nosotros entendemos. Porque también, ¿acaso no se acuerdan de gente que han violado el secreto médico? Que una historia clínica ha salido contándole a los familiares que tenía, que se hizo 2 abortos, que sé cuánto, yo le había leído eso acá en clase. O sea que la violación del secreto médico también es sancionable. Y uno puede encontrar más argumentos por sancionar un secreto médico que por violar un secreto médico. Sobre todo en caso de aborto, un tema controvertido, discutido. Yo le diría, total, el Estado tiene ahí su policía, tiene qué sé yo, ahí en el hospital, que pueden pasarle la información si quiere. Pero yo no quiero ser un delator de esas cosas, porque sería una delación. Y probablemente muchos no estén de acuerdo, y menos los abogados. Pero yo le aconsejo eso. Yo creí que iba a ser un tema polémico esto con ustedes. Piensen, pregunten, hablen, porque estamos un médico y un abogado acá que felizmente tienen ustedes. Pueden hacer todas las preguntas que quieran. Vamos a salir siempre a favor de ustedes. Una duda también. Y en el caso de que la mujer se haya practicado el aborto y después haya muerto, tipo o sea, lo penal caería sobre lo que practicaron, ¿verdad? Tipo lo que practicó a la mujer. Claro, Sí. ahí, desde luego, ahí se va a tener que hacer una autopsia. Se demuestra la causa de muerte, que fue un legrado uterino, una perforación uterina, una hemorragia o una infección. El síndrome de Mondor es jodidísimo. Justamente la infección uterina es muy jodido, muy tóxica, porque acuérdense ustedes qué germen se tiene en esa región. El Clostridium perfringens. Ese es uno de los causantes. El Clostridium perfringens es pariente, es un Clostridium, como el tétano. El tétano no actúa por su presencia, actúa por su toxina. Y justamente en un legrado, al contaminarse eso, porque es un anaerobio, al haber una infección ahí, a nivel del útero, entonces pululan los Clostridium, que es un anaerobio y con más razón es tóxico. Es tóxico. Y eso produce una gangrena del útero. Y prácticamente ya cuando llega, por eso que tiene toda esa ictericia, pues, el que le llaman síndrome de Mondor. Claro, y esto se va a hacer una autopsia, se encuentra eso y va a tener que responder ante la justicia una denuncia aparte de serlo un delito practicar, ahora con más razón todavía ya es un homicidio. Y va a tener que dirimirse si es que ocurre eso en la justicia. Doctor, ¿Sí? en el artículo que pena la ley del aborto, Ajá. hasta los estudiantes de medicina están insertos.
El artículo dice que las penas establecidas para el aborto serán aumentadas en un 50% cuando el culpable fuera el propio marido de la paciente. Ese es lo que preguntó hace rato la alumna. El mismo aumento se aplicará también, miren, a los médicos, cirujanos, curanderos, parteras, farmacéuticos, sus practicantes y ayudantes, los fabricantes o vendedores de productos químicos y estudiantes de medicina que a sabiendas hubiesen indicado o suministrado o empleado medios para los cuales se hubiera causado el aborto o hubiera sobrevenido la muerte de la mujer. O sea, el hecho de ser, por el simple hecho de recetarle una pastilla que pueda causar, o algún tipo de procedimiento químico que pueda causar el aborto a una mujer y esta pueda sobrevenir la muerte, será aumentada en 50% su pena privativa de libertad. Para los estudiantes de medicina inclusive. Ya. Jodido. Y creo que esta parte es un agregado no de 1918, sino que es ahora se le agregaron eso. No es tan vieja esa. No, este artículo no se tocó, doctor. Este artículo no se tocó. Esto no se trató ahora en la modificación de 1998. Esto no entró, el aborto no entró luego dentro del Código Penal nuevo. Se transcribió a sí mismo, se sacó del anterior y se puso al nuevo. Pero están metidos ahí los estudiantes de medicina como agravante. O sea, cualquier persona que tenga estos conocimientos técnicos, la expectativa de pena es aumentada hasta en un 50% para todos ellos. Sí, entiendo, sí. Ahora, hay que saber esto, saber. Y bueno, estamos expuestos a eso. Mejor es que no practiquen, no corran riesgos indebidos, riesgo que no vale la pena. Y conocer. Tenemos la ley para mostrar a la gente que... Y bueno, de todos modos, este es un Doctor, tema... Sí, hago una simple referencia a este tema porque muchas veces los estudiantes de medicina, más todavía nuestros alumnos que ya son prácticamente médicos, tienen conocimiento acabado de cuáles podrían ser los productos químicos que puedan llegar a utilizarse para el aborto. Y yo tengo plena certeza de que no va a faltar personas que quieran recurrir a ellos, a sus conocimientos para que le pueda recetar algo que le pueda ayudar, ¿verdad? Y que tengan en cuenta que ese simple consejo de que tome determinado producto químico o de otra naturaleza que le pueda causar el aborto y después se complica, ya va a ser si es que hay elementos. Por ejemplo, hoy en día dejamos muchos rastros por el WhatsApp, los mensajes de texto y todas esas cosas. Entonces, que se abstengan directamente de hacer este tipo de actos porque puede llegar a tener consecuencias jurídicas graves para ustedes, para cada uno de ustedes. Y pueden decir, no, yo le recomendé por WhatsApp y ya es un elemento probatorio que diga, si bien no es una receta, es un elemento que la fiscalía puede llegar a utilizar en contra de ustedes. Por eso siempre es recomendable que se abstengan nomás de realizar este tipo de actos para que no tengan eventualmente problemas. O sea, esa es una recomendación mía como profesional. yo comparto plenamente, doctor, y le exhorto a nuestros alumnos, sobre todo, ¿verdad? Para que en ese sentido no corran riesgo indebido, o sea, que no corran un riesgo gratuito, ¿no? Que todo es peligroso y basta un caso de 1000 casos que están bien hechos, todo uno para difamarte totalmente. No corran ese riesgo, es decir, hay que cuídense. Y bueno, con esto terminamos entonces y la próxima semana nos volvemos a ver porque tenemos ya creo que 2 clases nomás. No sé, doctor, si querés dar alguna clase a ellos que le va a ser útil. No hay problema porque prácticamente ya terminamos el programa, solamente queda un tema por ahí que tengo, pero
Vamos a utilizar todo nuestro tiempo. Creo que la segunda quincena de octubre ya prácticamente comienza la recuperación y los exámenes. Quiere decir que tenemos probablemente 2 clases más y terminado el año. De todo modo, nos veríamos la próxima semana. Hasta la próxima semana, señores. Les deseo éxito, como siempre. Hasta luego, doctor. Por la Muchas clase. gracias. Muchas gracias, Muchísimas doctor. Hasta gracias, luego. doctor.